Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Leo, tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Solo a través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si estás con cascos, con auriculares, mejor retíralos porque el sonido puede ser muy fuerte, ¿vale, mi leoncito? Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, cariño. Mi querido leoncito, tienes esa percepción que a veces, por más que intentas sacar adelante un proyecto, un sueño, como que vas muy lento, Leo. Tienes esa percepción que si empiezas un proyecto o algo, las cosas no te van a ir bien, mi leoncito. ¿Sabe por qué te digo esto, Leo? Porque yo he visto lo que es un gran dragón que prácticamente envuelve lo que es tu casa. Y es como que eso puede estar representado con tus miedos, tus dudas, o que estás vibrando mal. A veces las cosas, cariño, se retrasan cuando uno está vibrando mal. Tienes que saber cómo funcionan las energías. Tienes que actuar de una forma positiva. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero ¿cómo crees que voy a actuar de una forma positiva si las cosas se me complican? Pero es que, cariño, si tú te centras solamente en lo que es en la parte negativa, al final el universo es lo único que te va a entregar. Por eso que tú tienes que cambiar el chip. Aunque tu mundo se esté desmoronando, tú tienes que tener buena actitud, Leo. Buena actitud. Eso es la clave, cariño. Eso es la clave. No tienes que decir, bueno, me quedé sin trabajo, ahora simplemente mi mundo ya no tiene futuro. No. Bueno, me quedé sin trabajo, seguro que voy a encontrar otro, busco otro, o voy a hacer un proyecto por mi propia cuenta. Siento, Leo, como que tú tienes miedo al fracaso. Cariño, ¿quién es la reina? ¿Quién es el rey de la selva aquí? ¿Eres tú, mi querido Leo? Entonces, asume tu poder. No te me rindas, mi leoncito, ¿vale? Un mal día, un fracaso, lo tenemos todos. Todos, cariño. Bueno, Richard, lo mío no está relacionado con la economía, pero sí con el amor. No sé qué pasa, que no funciona lo que es en el amor. A lo mejor, cariño, es que tú estás en esta tierra para crecer en la parte económica, corazón. Una vez, una seguidora dijo, porque yo lo dije, ¿vale? La felicidad es una decisión y tú puedes ser feliz también solo o sola. Me dijo, no, si no hay amor de alguien, uno no puede ser feliz. ¿Para qué esta vida? Error, error, mi querido Leo. Tú puedes ser feliz solo, tú puedes ser feliz sola. Lo importante es que tú estés bien contigo mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, cariño, así tengas pareja, no vas a ser feliz. Vas a tener esa inseguridad, ese miedo, ese retraso, Leo. Por eso, tú tienes que estar bien contigo mismo. Esa es la clave. A veces hay gente que tiene dinero, pero no es feliz porque no está bien consigo mismo, Leo. Hay mucha gente millonaria que al final ya sabes cómo termina, lamentablemente, porque
por dentro no están bien consigo mismo. Entonces, corazón, tienes que trabajar en tu evolución, en tu crecimiento. Tienes que trabajar en ti, Leo. Te dicen las energías. Todo va a ir bien. Esa percepción que tú tienes de estancamiento, posiblemente tú lo estás llamando con las energías. Tienes que ir con buena actitud, con buena cara. Con buena cara, cariño. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me dice, 3 de agua, celebración, comunidad, amistades. Mi querido leoncito. Es importante, Leo, que tú te relaciones con los demás. No sé por qué siento, cariño, como que eres una persona que como que tiene un poco de desconfianza, posiblemente relacionarse con los demás o contar tus problemas a tu entorno, Leo. Cariño, todos tenemos en algún momento la necesidad de pedir lo que es un consejo, mi leoncito. Si tú en este momento tienes un problema, cariño, cuenta, habla, suelta. No tienen por qué juzgarte. Las personas que te quieren, Leo, te van a entender. No te van a juzgar. Las personas que no te quieren te van a criticar. Pues entonces, cariño, ese grupo de personas no deben estar lo que es en tu vida, en tu entorno, corazón. Siento, mi querido Leo, también que es una semana de encuentros de viejas amistades, mi leoncito. Pero muchos de ustedes también posiblemente estás en un triángulo amoroso, cariño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo encontrar al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida? No digo para todos. Yo te pregunto, Leo, ¿has olvidado a una persona del pasado o simplemente ya has terminado lo que es una historia? Porque, cariño, no se puede jugar a dos bandos. No se puede jugar, cariño. Recuerda que el karma nos llega a todos. Si tú estás en un triángulo amoroso, luego no te quejes, corazón, ¿vale? Porque esta carta también nos habla de triángulos amorosos. Corazón, si tú me dices, Richard, no soy yo. Yo soy inocente, Richard. Yo siento que la persona de mi interés o mi pareja está en un triángulo amoroso. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale la carta del paje de agua, sensible, generoso, intuitivo. Leo, muy bien. Siento, mi querido Leo, también que muchos de vosotros en este momento tienen que tener tacto, posiblemente con las personas que recién estás conociendo o con los hijos. Con los hijos, porque me sale la carta del paje de agua. Representa todo lo que está relacionado con la familia, los sentimientos y con los hijos. No sé por qué siento, Leo, que es una temporada en la cual personas que a lo mejor están lo que es a tu cargo o que tú estás conociendo recién, necesitan de ti. Necesitan de tu consejo, necesitan de tu ayuda, Leo. Siento que es una semana también de muchas responsabilidades con la familia. Siento que tienes que apoyar a la familia o a una persona muy especial, mi leoncito. Siento esto, ¿vale? El otro mensaje también, cariño, hay una persona que tú vas a conocer. Puede ser que sea de elemento agua. A lo mejor es un Piscis, Cáncer o Escorpio. Esa persona, cariño, es una persona que viene con buenos sentimientos. Sus intenciones son buenas, pero me dice elemento agua. Vamos a continuar. Dice, caballero de fuego, seguro de sí, apasionado, aventurero. Si te das cuenta, cariño, aquí vemos una persona que tiene una energía juvenil. Es una persona que tiene ganas de vivir, ganas de avanzar, ganas de hacer proyectos contigo, Leo.
Aparece una persona nueva en tu vida y esta persona, corazón, posiblemente tiene lo que es un interés hacia ustedes, ya sea de repente como pareja, como amistades, o de repente para que lo tengas como socios en el trabajo, en el proyecto, mi querido leoncito. No sé por qué siento, Leo, que una persona de elemento fuego te va a hacer una propuesta, ¿vale? Una propuesta. Puede ser Leo, puede ser Aries, puede ser Sagitario. O una persona viene con ganas de querer resolver un problema, pero me hablan de propuestas, me hablan de buscar alternativas para solucionar un problema. Esta persona, sus intenciones, por el momento son buenos. Por el momento. Vamos a continuar, Leo. Y tenemos lo que es la carta de la transformación. Escucha. Comprensión, cambio de vida, liberación. Siento, mi querido Leo, que en base a esta propuesta, muchos de ustedes van a hacer un cambio en su vida. A lo mejor de repente te separas de alguien, a lo mejor te cambias de casa, te cambias de país, o una persona que está lo que es en el extranjero te ofrece la oportunidad de hacer un cambio junto a él o junto a ella, mi querido Leo, ¿vale? Porque esta carta es una carta de transformación, comprensión, cambio de vida, liberación. Es como que tú, Leo, hubieras estado pasando lo que es un tormento en casa o con tu pareja, con tu ex, pero sin embargo, las cosas cambian entre vosotros dos. Siento que esta persona recapacita o esta persona te hace una propuesta que las cartas dicen que deberías aprovechar, pero la última palabra lo tienes tú, cariño. La última palabra. Tú conoces tu historia mejor que nadie, pero hay una propuesta. Yo te recomendaría, Leo, que lo pienses. Al menos piénsalo. Si tú me dices, Richard, no me conviene esa propuesta, tú eres dueño de tu destino, Leo, ¿vale? O dueña de tu destino. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis, cariño, o Acuario también. Vamos a ver qué te dicen las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver, Leo, corazón. Vamos a ver qué te dicen las cartas de las manifestaciones. Escucha, cariño. Dice, el aprecio fortalece las relaciones. Para que una relación difícil se convierta en estupenda, tenemos que centrarnos en lo que apreciamos de la otra persona. Cuando nos quejamos de una relación, solo atraemos más cosas de las que quejarnos. Durante los próximos 28 días, escribe todas las cosas que aprecias de esa persona, añadiendo más cosas a la lista cada día. Y verás cómo el aprecio puede dar un vuelco a cualquier relación, mi querido Leo. Vale. Como tenemos lo que es la carta de la transformación, mi querido leoncito, puede ser que tú estás harto o harta de tu pareja, cariño, o de una persona con la cual tú estás intentando algo. Tú lo que tienes que hacer, Leo, haz una lista, cosas buenas, cosas malas de esta persona, y no tomes una conclusión sin pensar, sin meditar. Somos seres humanos, Leo. Todos podemos cometer errores, pero no por eso tú tienes que sentenciar a la otra persona. No sé qué es lo que te ha hecho, Leo, pero tú estás herido, tú estás herida por esta persona. Pero yo siento que esta persona puedes darle lo que es una oportunidad. Pero la última palabra lo tienes tú. Todo es libre albedrío.
Las energías solamente te aconsejan, medita. No tomes una decisión precipitada. Dale una oportunidad. Te está diciendo mi leoncito. Pero tú tienes la última palabra, ¿vale? Siento que estás un poquito hartita. Richard, ya no quiero saber de esa momia, Richard, ¿vale? Ahora necesito un hombre guapo, un hombre bello. Pero cariño, esos son tus gustos. A ti te van las momias. Ya está. Si te gusta, te gusta. Algo bueno tendrá esa persona, digo yo. Algo bueno esa persona tendrá que ha conquistado lo que es tu corazón, Leo. No creo que todo sea malo. Corazón. Ya, Richard, pero es que tú me has dicho que a mí me van las momias. Ahora quiero conocer a una persona bella, bello. Pero a lo mejor, cariño, su carácter es horroroso. A lo mejor con esa persona bella y bello no hay química. Has nacido para estar con una momia. Ya está. Has nacido para esto. Ese es el amor, cariño. Así es el amor. El amor es ciego muchas veces, pero te ama. Muy bien, vamos a ver. Es tu destino, cariño. Hay personas que están destinados para estar con una persona atractiva. Tu destino es estar con una momia. Ya está, pero es amor. Es amor del bueno. Nunca te va a engañar. Ya está. Eso es lo bueno, cariño. ¿Por qué? Porque nadie lo va a mirar, cariño. Solamente tú. Siéntete privilegiado. Yo no puedo ni pronunciar. Siéntete orgullosa, Leo. Que nunca te va a poner los cuernos. Porque nadie lo va a mirar. Ay, por Dios. Vamos a ver. ¿Qué me dicen las características, mi querido Leo? ¿Vale? Yo te recomiendo, Leo, que pienses en positivo, corazón. Piensa en positivo. Si a ti te van las momias, cariño, nunca te va a poner los cuernos, porque nadie se va a fijar en él o en ella. A ver. La carta del Caballero de Oros. Muchos de vosotros, Leo, es como que quieres hacer un cambio, como que quieres mudarte, quieres irte. O hay una persona que se acaba de marchar de tu vida. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Es más alto que tú, más alta, piel trigueña, cabello ondeado, negro o castaño. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser lo que es un Sagitario, porque hay un caballo ahí. La carta de la sota de bastos. Vas a tener una propuesta de una persona nueva, me dicen. Esta persona puede ser que no supere los 30 años. Cariño, te va el colágeno. ¿Quién diría y quién te ve, pelona? Dice, esta persona posiblemente viene de un lugar donde el terreno es un poco árido. Puede ser una isla, costa, yo qué sé, donde no llueve mucho, ¿vale? Actualmente en ese lugar está haciendo frío, corazón. Cabello largo, negro, puede ser que se pinte también, puede ser que tenga un poco de canas, me están diciendo. La carta del 5 de espadas. Hay un personaje que se cruza siempre contigo, sea hombre o mujer. Tiene el cabello claro, natural o pintado, rubio, castaño o negro. Siempre que se cruza contigo, mi querido Leo, se pone nervioso o nerviosa. Esta persona sabe que ha hecho algo en tu contra y quizá de repente, cariño, no puede verte a la cara, mi querido Leo. La carta del Caballero de Espadas, cariño. Puede ser que esa persona que se pone nervioso o nerviosa ha hecho un comentario o de repente, corazón, se ha comunicado con una persona muy especial en tu vida. Esta persona no es trigo limpio, Leo, ¿vale? No es trigo limpio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje no da la cara, Leo. No da la cara. Este personaje de repente ha traído un chisme, una información, corazón, y te ha puesto a ti lo que es en un problema. Puede ser elemento aire, me dice, cariño. Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro signo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Leo. Corazón, piensa, reflexiona, medita antes de tomar lo que es una decisión. Te quiero. Sé feliz.